Ahí está. Pues buenas noches. ¿Cómo estás, Ale? Primero que nada. Hola Rafa y hola a todos y a todas. Bien, bastante feliz por seguir en este recorrido del cine experimental. ¿Tú cómo Buenísimo, la verdad estás? es que sí. Muy bien, muchas gracias. También saludando a todos quienes nos acompañan y pues ahí también a los que puedan ver la grabación más adelante, como el buen Juan José que no se va a poder unir el día de hoy, entonces ahí le mandamos saludos. Y pues sí, yo muy contento, yo esta cosa la disfruto muchísimo. Cada día es también una experiencia como que bien distinta. Estar ahí descubriendo cosas nuevas, cosas bastante únicas. Y pues hoy no es la excepción. Hoy vamos a ver dos obras. Una dura, pues sí, unos, creo que hasta el que tengo es como de 10 minutitos. Este el cortito y luego pues el famoso pues videoensayo de Guy Debord, que bueno, ya platicaremos de ese. Pero bueno, eso, entonces primero vamos a ver esta obra, la cortita y luego otra. Ah, creo que no les he pasado ya en que les estoy pasando en este ciclo el enlace para que las descarguen también. Entonces se los voy a pasar aquí en el chat y si quieren pueden ir descargando todo en lo que vemos la primera obra, ya para que la segunda, si quieren verla como en la mejor calidad posible, al mismo tiempo que la vemos nosotros. También la segunda, la de la Sociedad del Espectáculo, bueno, no, ¿para qué prometo que no le voy a poner pausas? O sea, ahí más si dura una hora y media, no, yo creo que sí, por lo menos yo creo que unas dos pausas, o no sé, ya saben que ya veremos. Pero bueno, pues nada, vamos a ver directamente ya la primera, si les parece bien, ¿va? Sí, Vamos a darle. Ah, bueno, se llama A Movie, que es interesante el mismo título, una película, ¿no? De 1958, y aparte vamos a ver por qué quise colocar esta obra con la de la Sociedad del Espectáculo. Yo como digo, ni presentación ni preámbulo, simplemente quiero que la veamos y ahorita platicamos qué les genera, qué les hace pensar, pero por algo es esta de una película, luego de que veamos, bueno, antes de que veamos la Sociedad del Espectáculo. Vamos a ver. Ahí está. A veces se me olvida lo buenas que son las cosas que vemos aquí. Qué maldita joya. Este, A ver, ahorita a mí me gustaría que platicáramos entre todos sobre la temática, el discurso, de qué va, pero antes de eso, pues sí me quiero hablar de la técnica, porque también es muy importante la técnica, una de las razones por las que la pongo antes de lo que vamos a ver más adelante, que es, pues obviamente, una cuestión de puro found footage, ¿no? No hay una sola grabación original en lo que acabamos de ver, sino el autor toma imágenes de varias obras, tanto como documentales como ficciones, bueno, como esta famosa imagen también como de la bomba. Y el punto es, por supuesto, cómo lo vas acomodando a puro montaje para generar una historia o una idea o algo que quieres contar, ¿no? Basándose mucho, por supuesto, en el efecto Kuleshov, ¿no? Esta idea de que de cierta manera en la que acomoda las imágenes te va a generar algunas ideas en tu cabeza, ¿no? Y entonces es muy importante el qué imagen pones después de cuál y cuál y cuál, y que eso es, a fin de cuentas, mucho como de la magia del cine, ¿no? Pero a fin de cuentas, pues acá siendo puro found footage, y con específicamente las imágenes que toma, pues sí se puede generar toda una historia, toda una película a base de agarrar, como digo, otras imágenes y que además creo que también juega, antes de ya entrar como con el tema de la temática, juega también como hasta con quizá los elementos que podría tener una película, ¿no? O sea, si hay como un crescendo, sí parece que sucede algo y luego hay como un clímax y luego hay como que un desenlace, ¿no? Entonces también este found footage puede generar como esa narrativa, digamos. Eso, muy importante, insisto que esto es de 1958, ¿no? O sea, todavía ni siquiera llegamos a los 60 y este hombre como que ya está, ya está haciendo esta obra. Pero no, me gustaría que entre todos, bueno, también Ale, si quieres, bueno, lo que sea, obviamente que quieras comentar y que vayamos platicando de qué pudimos entender con lo que vimos. Pero qué nos gusta contar. pues a mí me encantó, me fascinó, me removió como cada una de las películas que hemos estado viendo este ciclo. Yo me pongo a pensar y a anotar también que es como lo que le importa al cine, qué le preocupa al cine mostrar y aparte qué le preocupa al autor mostrar
cuáles son como los intereses. Y vemos que hay temas y, y no sé si qué tanto decirles géneros, pero se Ujú, muestra, ¿no? El erotismo, la guerra, la comedia, em, la acción, la aventura. em, Hay un momento donde como que entran estas escenas de comedia que están estos hombres y que se avientan, ¿no? Yo de pronto me pongo a pensar y recordar en Jackass, que es con lo que yo crecí. Crecí viendo a estos personajes que hacían y deshacían y pues ponían sus vidas en riesgo. Y es como, o sea, a mí me conmueve mucho como toda esta reconstrucción que vemos, porque pues el cine es historia, el cine es memoria y y veo mucho que el autor sí quiso mostrar como que todas estas, pues, cuestiones, todos estos géneros, pero siento que como quiso hacer un foco más específico en la guerra, ujú, lo cual, pues, es... Ah, y también en el documental, también es muy importante, en la cuestión de las regiones, de cómo conviven como ciertas personas en ciertas zonas. eh, y me gusta mucho eso, con el cine sirviendo como un instrumento que te ayuda a comprender y a recordar, ¿no? Y también a como generar una clase de conciencia. Y me gusta mucho, o sea, esto es como, sí, muy enriquecedor. ujú. Pues no sé si gustan opinar de qué lecturas le dieron por ahí. Yo como que todavía me las guardo hasta no escucharles. O sea, ahí vengo con este corto modo profesor que nada más dejas que los demás hagan la tarea. Pero ¿alguien quiere comentar? Algo que también haya entendido, alguna interpretación que dio del corto, ¿o no? A la cuenta de uno, es como si fuera Chabelo, ¿no? Este, Bambi muy de acuerdo con ambos. A la cuenta de dos, a la cuenta de tres. Bueno, o sea, ahí es interesante porque desde un inicio también hay una cuestión como de la competencia, ¿no? O sea, realmente como las primeras, bueno, primero está lo de la mujer como desnuda y que además luego ya de End, ¿no? Que eso sí es como algo como entre medio cómico, como si eso hubiera sido nada más lo que es la película, y también por qué la película es nada más una Mm. mujer como desnuda, ¿no? O sea, también ahí hasta sí puede ser como medio una crítica. Y luego sí hay varias imágenes como, te digo, porque están al inicio y luego están más adelante como de cuestiones de competencia o sea, de coches o no me acuerdo si hasta de animales, o sea, hay varias cosas que están compitiendo y que además conllevan caídas y conllevan, no nada más es una competencia normal, sino que están en competencia y terminan como cayendo, ¿no? Eh, Está esta parte también donde están como en el submarino y que ven a una mujer y la imagen como del torpedo saliendo, que creo que eso es como muy, o sea, lo podemos entender así como muy directamente, ¿no? Y luego viene como la explosión, o sea, que puede ser pues obviamente un tema ahí del, del espermatozoide y el óvulo y el cigoto y todo ese rollo, ¿no? Pero de ahí como lo que se genera, porque claro, ya después como que viene todo el tema de la guerra, que es una guerra como que bien sádica, ¿no? Al final hay como una búsqueda medio extraña. O sea, tampoco es que yo tenga las respuestas exactamente de lo que trata. Ah, algo que es importante, bueno, comparto esto, es que, fíjate, dice, primer corto de Bruce Conner consiste en secuencias tomadas principalmente de películas institucionales y de propaganda. O sea, ya de por sí las imágenes que él agarró eran que ya de por sí eran propagandísticas de cualquier propaganda que tú me digas y él dice, a ver, ¿cómo yo acomodo esto? ¿Cómo lo uso? Para que o destruya lo que están, ¿no? De la propaganda que quieren dar o lo convierta en otro tipo de propaganda. Y bueno, yo Ujú. mencionaba el efecto Kuleshov, pero pues mencionar esto, que es también algo de lo principal que vamos a ver a continuación, de la cuestión como también dialéctica, ¿no? De la cuestión de que, bueno, síntesis, digo, tesis, antítesis y síntesis, o sea, también esto lo que les comentaba, de si tienes dos ideas y las contrapones, al final, ¿qué te queda, no? Vemos, entre otras cosas, a una mujer desvistiéndose, explosiones nucleares, políticos dando discursos, gente practicando deportes extremos, aviones bombardeando y secuencias de un western. Y pues también encontré esto, ¿no? El singular título de A Movie de Bruce Conner posiciona este cortometraje de vanguardia como si fuera un ejemplo prototípico de todo el medio. Y hasta lo puse ahí, porque es lo que es el medio, ¿no? O sea, también esta película creo que, eh, no sé, o sea, decía Godard, creo que es una de las frases quizá más lamentables de Godard, o sea, no debería de citar esta frase. Él decía, ¿no? Que lo único que necesitabas para hacer una película creo que es una chica y una pistola, ¿no? Sí, esa no está tan buena esa frase, pero de alguna manera
creo que sí se puede referir hasta, si tienes como dentro de lo erótico y tienes la parte bélica, igual y la gente va a estar contenta, ¿no? Porque van a ser cosas medio básicas también, te digo, también dentro de lo humano, que a la gente le va a gustar y que constituyen como historias, ¿no? Y que el Eros y el Tánatos y todo este rollo. Ujú. Entonces eso, o sea, es como lo que digo, es la película o una película, a movie, porque creo que también, como decía, puede contener unos ciertos elementos, ¿no? Por eso también decía esto como de una carrera, de que tienes que conseguir algo, como si fuera también medio el viaje del héroe. A ver, adelante, Fer, por favor. Pues fíjate que yo lo vi algo así como tal vez muy propagandístico, pero como muy machista tal vez, como mostrándonos ese lado primitivo que tenemos los Ujú, hombres, por ejemplo, de la competencia, como de arriesgar la vida, como en este güey que estaba sobre el cable, ujú, sobre rifarnos, o sea, solo por divertirnos, como ese deseo de destruir, de guerra, no ujú, sé, como que nos está sacando como nuestro lado igual y más primitivo y más del hombre, ¿no? O sea, nos ponen una morra, encuerándose y pues claramente, pues todos los hombres estamos así como de qué onda, ¿no? Muy, muy expectantes. Y entonces creo que todo va por ahí como en ese lado machista, como, o sea, casi casi puede salir el güey de Malboro, ¿no? Hay ujú. como mostrando la varonilidad o la masculinidad, ¿no? O sea, como que más o menos va por ahí. Y creo que al último, ya cuando ganas la guerra, o sea, como si la guerra fuera parte de nuestro instinto y hasta matar y conquistar fuera parte también de nuestro instinto, ¿no? Yo más o menos lo vi como más o menos así. Pues ya, ahora sí que lo entendió todo. Sí, ¿no? Y además, obviamente, de que se usa el western, que es como un género también como súper machista, que ya tiene un buen de cosas así, y que también es eso, ¿no? La pura guerra y el lugar sin ley, ¿no? Entonces, pues sí, y buenísimo que lo menciones para lo que vamos a ver después. Pero bueno, adelante, Diego, porfa. Bueno, yo igual como regresándome un poquito, sí me escucho bien, ¿verdad? Sí. Este, como a esa palabra que mencionaron hace rato como de lo primitivo, pero yo estaba pensando mientras que lo veía como no tanto, me cuesta trabajo como echarle algún discurso, alguna cosa detrás, pero pensando como tal en el lenguaje del cine, como mencionaste hace rato con Kuleshov o o pues el montaje. eh, he pensado y lo llegué a como exponer en las clases justo de Gio, que hay Ujú, algo extraño y lo llega a mencionar, obviamente mucho más elocuentemente Einstein en un ensayo sobre la animación, que algo como muy primitivo en el placer simplemente como de ver movimiento. Y hablaba, citaba a algún autor que decía que era como que ver la animación era como ver el fuego y que es como algo hipnótico, como ir viendo las llamas, estar como en una fogata y ir viendo cómo hacen figuritas las flamas y estás ahí como hipnotizado. Y creo que filmar ahí tiene algo como muy de instinto como humano, de simplemente como capturar movimiento. Este, y es algo que obviamente pues esto es de hace muchos años, pero que persiste como en la era de las redes sociales, porque es lo que yo comenté, que hay como videos en YouTube y como canales incluso dedicados a esa onda, como, no sé si han visto, les ha parecido que dice como satisfying, eh, así como ponen recopilación de cosas satisfactorias, algo así. Ponen ujú, gente como rompiendo jabones, ¿se han visto? O ujú. Sí, como sí, sí. agarrando Sí, plastilina, o como limpiando algo muy cromado, ¿no? Sí, sí lo han visto, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y siento que es como, ¿por qué la gente ve eso, no? Como que se quedan embobadas, como entendiendo como simplemente movimiento, ¿no? Y también hay como recopilaciones en YouTube de escenas de Ghibli, donde muestran como nada más los paisajes, ¿no? El movimiento de las hojas, o que están cocinando, o cositas así como que no están como que narrando nada y nada más es como por el placer de ver movimiento. Y en este caso siento que es igual así, pero como con la onda como destructiva, igual como comentaba Ale de Jackass, como de ver cosas así como explotando, ¿no? Y como hay una lancha que está en las olas, ¿no? Que la revuelca la ola y creo que un puente que se cae.
Y por ahí estuve pensando como en esto, ¿no? Como que simplemente, bueno, simplemente entre comillas, porque claro que tiene mucho de complejo, el ver, ¿no? Simplemente ver y ver eso, es ver como la onda, como espera, voy Ujú, haciendo clic, como mencionan, como la onda machista, creo que por ahí estaba un presidente, ¿no? Creo que era Roosevelt o uno de ellos. Y bueno, empieza claro con la chica desnuda, ¿no? ujú, Ya. ujú. No, buenísimo. Yo estoy muy contento porque ya está la mesa puesta para lo que vamos a ver a continuación. O sea, ya estamos ahí. De acuerdo también con lo que dice Fátima de que se parece, ¿no? De hecho, esta fue 2 años después de Noche y Niebla de Resnay, que también, ¿no? Es agarrar material de archivo, también hacer por ahí una crítica de la guerra. Este, bueno, esta que acabamos de ver, pues tiene cuestiones de sátira. Creo que Noche y Niebla en lo absoluto es terrible. Pero es verdad que es cómo usas las imágenes para qué discurso puedes dar, aún con imágenes que se hayan usado para otra cosa, ¿no? Entonces ya, dicho eso, yo creo que vamos a pasar a la famosa La Sociedad del Espectáculo. Bueno, este autor Guy Debord es un filósofo francés que tampoco vamos a hablar tanto de él, pero él escribió este ensayo de la sociedad del espectáculo en el 67, ¿no? Y esta película es del 74. Y es muy interesante eso, le platicaba yo a eso a él, ¿no? Que él mismo escribe el ensayo, pum, 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 y luego él mismo se hace su película. Ojalá eso hubieran hecho todos los otros, ¿no? Filósofos de la época, o sea, ojalá pudiéramos, porque aparte es como, claro, o sea, qué bueno que, o sea, es como, no eres, bueno, y a fin de cuentas sí es cineasta, ¿no? Pero es como, ¿quién mejor que tú para poner en imágenes y todo el discurso en el ritmo que tú quieres, como quieres que lo veamos? Obviamente vamos a ver la obra de un filósofo francés, ya vimos a Godard del siglo pasado y es de a la madre, entonces, pues nos podemos esperar igual, como yo les decía que hasta vinieran bien descansados, pero vamos a ver, y además, pues también con la ventaja de que vamos a ver una versión de 1080 píxeles que se ve maravilloso, y eso, les digo, no sé cuándo vamos a hacer la primera intervención. Voy a tratar de que sea por lo menos después de media hora. Pero bueno, recuerden entonces todo lo que platicamos con la obra anterior y vamos a ver la sociedad del espectro, que además acá nuevamente recuerdo que tengo como hasta esta imagen, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿estás lista, Ale? ¿Ya? ¿Estamos bien? Va, vamos a darle, Todo vamos a bien. darle. Y nada más para saber si están bien, si están vivos y además hasta para, de pronto también es bueno, ¿no? No, por supuesto que está. Yo les dije, ¿no? Les dije de la semana pasada, duérmanse una siesta, no vengan con sueño. Está potente, pero está hermoso, está precioso. Eh, o sea, yo pienso muchas cosas. Todavía ni siquiera quiero que ahondemos tanto en todos los temas, si no quieren, como quieran. Pero solamente quiero decir que es impresionante que, que bueno, se escribiera esto. Obviamente fue justo, ¿no? En el 67 les mencionaba yo. A ver si al rato les leo un poco sobre qué onda con los situacionistas y todo este rollo. Pero es la mera época del cambio, la mera época de también como un despertar mental, intelectual de mucha gente, que obviamente también aquí en México, pues hasta llegó todo el golpe. Pero yo lo que quiero decir es que me parece impresionante pues todo lo que comenta que queda como anillo al dedo a todo lo que vivimos el día de hoy, ¿no? O sea, hoy estamos en eso, pero yo diría que multiplicado por 100 o por 1000, o sea, todo lo que él está comentando acá se está viendo en lo absoluto hoy en día, a un punto que ya hoy en día ya llega a ser patético, ¿no? Ya llega a ser horroroso. Em, no sé muy bien cómo se habrá recibido esta obra en su época. Cuando, por ejemplo, ahorita que estaba hablando del turismo, estoy seguro que en su momento han de haber dicho exagerado,
pinche vato que ves el lado negativo de las cosas. Quién sabe qué le han de haber dicho, no sé. Y es como, estaba bien, estaba visualizando todo. Obviamente en algo que, bueno, yo por ejemplo me acordaba que me parece que fue el mismo Shakespeare, imagínense en la época de Shakespeare, que decía que todos veníamos a interpretar un papel, ¿no? O sea, ya desde aquellos tiempos de Shakespeare ya estaban las clases sociales y Shakespeare decía que si tú nacías, bueno, agricultor, ibas a morir agricultor, ¿no? Porque no iba a haber la manera de que avanzaras en la clase social y te fueras a volver rey. Y si nacías rey, te tocaba ser rey. Y si eras, y así, ¿no? O sea, cada quien te ibas a morir como con el papel que naciste y que nada más tienes que representar ese papel. O sea, ya lo estaba diciendo el Shakespeare desde aquellos años, porque ya estaba viendo, ¿no? Hacia dónde se estaba moviendo la cuestión, tanto del capitalismo como en general de cómo se ha estructurado la sociedad actualmente. Entonces, pues eso, a mí me encanta. No sé tú qué opinas hasta este momento, Ale. No sé si quieras que hablemos ya acá intenso de los temas que está hablando o no. Yo tengo aquí unos apuntes, pero ¿quieres mencionar algo o cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Se te está haciendo, o sea, Está denso. está denso? Está muy denso, pero me gusta mucho estar haciendo estos contrastes de lo que tú mencionas, de cómo lo estaban viviendo en ese entonces a cómo Ujú. está ahora, porque ahorita, o sea, no, yo no me imagino al filósofo ahorita hoy en día, yo creo que le vuela la cabeza y se vuelve loquito. Ujú, Sí, está fuerte porque, pues sí, menciona sobre el consumismo, menciona sobre, pues, el opio, que es como todo lo del espectáculo. Menciona ujú, Fátima, o la degradación social también como posibilidad, ujú, exactamente. Sí, yo creo que ahorita nos encontramos como, sin querer sonar pesimista, y ya si alguien me quiere contradecir, contraargumentar, está muy bien, pero creo que nos encontramos en el peor momento, neta ujú. en el peor momento, gracias a las redes sociales, de que sí estamos informados todo el tiempo, pero ya es como que esta sobresaturación de información, de contenido, de todo. Em, Me gusta esto que mencionaban casi eh, antes de que hicieras la pausa sobre la vivienda. O sea, es que está bien presente esto que mencionan de las viviendas y justo me encontré como con pues esta frasecilla en, pues que lo veo mucho, muy presente en muchas redes, en Twitter, en TikTok, no sé, que es que uno está más cerca pues de la pobreza, de quedarte sin nada, que de ser millonario. Y eso es Ujú. muy cierto, o sea, porque hoy en día, pues sí, como que nos mete mucho a la cabeza de tener como, pues esta sed de poder, de querer ser como lo más top, ¿no? Ujú. Cuando en realidad no, o sea, para nada. Claro. Entonces, también que mencionaban esto del mundo de la mercancía, del desarrollo desigual y pues hacen mucha mención sobre la guerra, sobre la política. Está muy denso, pero siento que sí lo puedo yo aligerar, pues te digo, haciendo estas como comparaciones, ¿no? Y Claro. como viéndolo cómo se vive en el presente, Sí. sí, Sí, o sea, imagínate, tú ves lo que él le llama vivienda con esos edificios hermosos de los setentas que estaban bien estructurados. Se queja él del turismo cuando ves también algo como más tranquilo. O sea, yo estoy de acuerdo contigo que ahorita estamos en el peor momento, porque todo lo que es el espectáculo es, o sea, absolutamente todo es espectáculo y es un espectáculo que ya cayó en lo ridículo, ¿no? sí. La reforma judicial es un espectáculo ridículo aquí en México, por ejemplo, ¿no? Que tengas Sí. el güey de Milei que tiene una motosierra y que dice soy el león, es ridículo. La pelea, o sea, la figura de Donald Trump, o sea, es que es eso. Si ya de por sí en la política siempre los políticos eran personajes, estamos en la era donde los personajes caen en lo ridículo. Un Elon Musk, un Donald Trump. Ahorita, exactamente, ahorita la guerra que estamos viendo, ¿no? Como esa tiradera que se están haciendo por redes sociales. Y sí, es como todo un espectáculo. O sea, uno mientras está leyendo todos esos tweets con sus palomitas, ahí haciendo sus videos, Claro. riéndose. Esto claro, ya se Es, convirtió la vida en un show donde nosotros tristemente somos parte de eso y como estamos viendo y como vamos a seguir viendo, también hasta el espectáculo está en nosotros mismos ir viviendo creyendo como si no fuéramos los mismos actores, o como si fuéramos personas reales, ¿no? Cuando ahora también somos actores de una cosa que está ahí y que nos están usando a como quieren, ¿no?
y que eso es como que bien triste. Y eso sí, creo que en todo, en lo político, en lo económico, obviamente en el tema de capitalismo, es verdad que estamos con el peor momento del espectáculo. Y si te pones a pensar, como tú dijiste en las redes sociales, de lo que hoy en día se le llaman a los influencers, de cómo te puedes volver influencer, de cómo usa la gente, pues sí, la cámara y los espacios para las cosas que dice que normalmente son una serie de estupideces. Pues sí, yo estoy de acuerdo en que estamos en el peor momento. Y yo estoy de acuerdo que Me pongo, tanto de Board es que como todos esos filósofos se volverían, bueno, y también los que escribían ciencia ficción, se volverían locos de ver que no nada más se ha cumplido, sino de una forma justo muy, muy, muy degradante. me pongo a pensar que, o sea, ahorita, o sea, en estos momentos es impresionante como que todo lo tenemos a un clic. Yo estoy en TikTok y hoy estaban haciendo, y creo que a lo mejor ahorita en estos precisos momentos siguen haciendo todas estas manifestaciones. Estaban haciendo un desmadre en los Estados Unidos porque estaba ahí la migra y estaban agarrando a cuanta gente veían, era terrible. Veía otro live que a continuación gente en Palestina pidiendo ayuda. Y luego otro de morrillas blancas enseñando maquillaje. O sea, Claro, no sé. y lo triste es esa forma tan degradante de consumir, porque no debería de tener la misma como prioridad o jerarquía. O sea, no debe de ser de Sí, que tú mueves y vale lo mismo ver unas imágenes de Palestina que ver unas imágenes de las Kardashian o lo que tú me digas, ¿no? O sea, sí. esa forma en como estamos consumiendo el mundo a nuestro alrededor no debería de ser de esta manera porque, claro, es como si todo lo viéramos a través de una televisión como un show, un espectáculo, donde te digo, de todos modos, Sí. nosotros mismos también somos parte de un espectáculo, como digo, bien decadente. Entonces, Claro. pues sí, adelante Fátima, por favor. Pues también pensaba un poco en que los problemas del mundo en general nunca se acaban, se actualizan desde pues hasta las tecnologías que utilizan, las armas, todo esto. Porque las guerras, desde el principio de los tiempos, pues prevalecen. Eh, Quizá tenemos una idea de la paz y de todo esto, pero analicemos en qué momentos de la historia hemos tenido paz completa. No faltan pues los temas ahí álgidos, los estallidos contra regímenes establecidos, generalmente autoritarios, y, y pues ahora se visibilizan más porque tenemos medios independientes y cada uno en su teléfono tiene un medio. Entonces, eh, obviamente no todos tenemos nociones a lo mejor de lo que pudiera ser la comunicación efectiva, el periodismo o la veracidad o lo que sea, pero de algún modo todos comunicamos y todos emitimos algún mensaje que puede ser o no comprendido en nuestro círculo y por el cual podemos tener algunas consecuencias, ¿no? Infaustas. Y la peli, pues es muy similar al libro, ahí sí, porque el libro de la civilización del espectáculo de Bors es como en esta tónica, todos los ensayos son bastante pesimistas. De hecho, porque Debord era, ay, perdón por el ruido, seguidor de Cioran y de Nietzsche. Entonces, pues, y Schopenhauer. Entonces, pues obviamente iba a tomar mucho de sus grandes influencias y a observar el mundo de una manera pesimista. Y dentro de la filosofía, pues el pesimismo no es
más que una objetividad y un condolerse por los problemas que tienen los demás, sin el afán de arreglarles la vida, sino de señalarles que esos problemas son posibilidades para la evolución de la humanidad. Y en términos pragmáticos, pues el pesimismo no significa tampoco nihilismo, Claro. significa con construcción y deconstrucción, es decir, eliminar todo aquello que no funciona para poder seguir construyendo sobre las bases del pasado. Y es una película muy inteligente, concuerdo mucho con Ale, que a veces las, pues, las circunstancias parecen ir a peor, pero creo que cada época tiene pues su decadencia y hay unos ciclos históricos que por azares del destino, cada 25 años la historia le da poder a los grandes villanos, ¿no? Y no es como superstición, es algo que se ha comprobado. Podemos ver el ascenso y la caída de varios de ellos. Eh, pero pues 25 años son un largo periodo, un cuarto de siglo. Muchas gracias, Fátima, muy de acuerdo. Ya platicaremos al final. Yo creo que nuestra visión particular de cada uno, si queremos, que además creo que sí depende mucho de cuestiones como muy subjetivas de la forma de ver el mundo. Yo particularmente sí pienso, digo, lo platicamos con Max el otro día que estuvo por acá, ¿no? Yo sí creo, yo sí tengo la esperanza de que puede haber, o sea, yo sí creo que el ser humano puede crear una sociedad que, que en fin, que no caigan mucho de todo esto que hemos visto y que veremos, aunque de entrada obviamente hay que quitar el tema del capital, ¿no? Pero bueno. Ya platicaremos qué tanto sí, cada uno sí tiene una esperanza o no. Hay gente que tiene una super recontra la esperanza, que dice, no, hay gente que hasta dice, no, estamos bien, güey, ¿qué dices? Y hay gente que obviamente piensa que no. Yo creo que unos 5 años era como que, o sea, sí, no había ninguna esperanza, pero ahora lo veo más creyendo un poco como en el individuo, ¿no? Pero ya lo platicaremos. Entonces, si quieren, vamos a seguir viendo, porque pues sí, está pesado, está denso, pero también está hermoso. Y te digo, me parece impresionante que en el 74, bueno, primero en el 67, luego en el 74, este tipo ya estaba diciendo todo, ¿no? Y que creo que también dentro de todos los filósofos y dentro de todos los ensayos filosóficos, este me parece de lo más importante. Digo, ya también ahorita se ha retomado mucho, ¿no? Con el Byung-Chul Han, el Zizek y todos estos, pero creo que de todos alguien así como, como Debord debería de ser muchísimo más conocido y comentado por todas partes. Pero por eso nosotros estamos aquí hablando de él. Vamos a seguir viendo. Vamos a darle. Ah. De entrada, fíjense que lo sentí mucho menos pesado desde que le pusimos la pausa, curiosamente. Hasta sentí que hablaba más lento, no sé, lo sentí todo menos pesado desde que continuamos. Luego también hay que decir que mientras estaba viendo, yo estaba pensando que, a ver, aparte de que encuentro esto.
estaba pensando que no toda la última parte, porque, o sea, por ejemplo, los últimos 15 minutos ya es como la conclusión. Y cuando le pusimos play, todavía después como de 10 minutos, o decir, hubieron una media hora, que yo me pareció que sí estaba ya un poquito descontextualizado, o sea, que hoy en día ya no aplica tanto, ahorita voy a explicar por qué. Y luego estaba encontrando por acá que él mismo en 1988 sacó como otra versión, o sea, que se llama Comentarios sobre la sociedad del espectáculo, ¿no? Donde él actualiza su análisis para la era neoliberal. Creo que aún así, o sea, para el 88, creo que de todos modos es una época, este, pues muy antigua aún para saber cómo son las cosas actualmente en cuanto a muchos de estos pensamientos. Lo digo porque todo este análisis que hace él también sobre el fracaso de alguna manera de la izquierda, ¿no? De los gobiernos bueno, socialistas, pues. O sea, es verdad, claro, ¿no? Que están estas figuras, estas figuras, de la época soviética, que de alguna manera mucha gente hasta las agarra para decir, es que fíjate cómo abajo el socialismo, porque mira qué mal está, ¿no? Y me parece eso, pues que no es precisamente del todo correcto, ¿no? Primero porque creo que el hecho de que, aquí ya estoy hasta hablando más de mis pensamientos, pero ahorita platicamos. O sea, creo que el hecho de que una figura llegue al poder en un estado socialista y se vuelva autoritaria, se vuelva corrupta, no significa que el sistema por sí mismo sea el que está equivocado, ¿no? Además de que el socialismo, y eso estoy seguro que ellos estaban de acuerdo, pues bueno, brindó a la sociedad un buen de cosas que luego se adoptaron en todas partes y permanecen, algunas igual bueno, desde derechos laborales, ¿no? Cuestiones hasta supongo que libertad de expresión y bueno, ya temas de sindicatos y demás que también pueden ser controversiales. Sí creo que les digo que todavía hay una buena parte ahí que siento que ya no aplica tanto. Mencionaba yo, justo lo último que mencioné antes de continuar la película, yo les mencionaba a este filósofo que se llama Byung-Chul Han, que es surcoreano, es uno de los filósofos, si no es que bueno, puede ser que sea hasta el filósofo, como que el último gran filósofo que hemos tenido en la historia, y él tiene esta obra de la sociedad del cansancio, ¿no? Que ya habla de cómo ahora el individuo por sí mismo es el que se explota a sí mismo, ¿no? O sea, cómo ya es el individuo. Porque también cuando vemos esta obra, o sea, y algo de lo que, o sea, en tiempos de Marx estaba muy claro quiénes eran los proletarios y quiénes eran los burgueses. Porque estaba todo el tema de la revolución industrial, ¿no? Creo que en tiempos de Guy Debord y la desaparición de los rituales. Ahorita si quieres nos cuentas un poquillo más sobre ello. Creo que en tiempos de Guy Debord, pues todavía se puede pensar mucho en esta idea del proletariado contra la clase burguesa. Yo creo que hoy en día está muchísimo más complicado. Primero porque ya también podemos saber que muchos de los patrones no son precisamente la gente libre, la gente, ¿no? O sea, como la gente libre, o sea, el dueños de empresas y todo, no es precisamente que estén totalmente libres o sea, de ser víctimas del capitalismo. Y no sé, de pronto pareciera que hoy en día la que supuestamente sería esa clase burguesa son los de hasta arriba, pero de súper recontra hasta arriba, como o sea, entre banqueros y la verdadera élite que siempre ha existido y que eso ya es meternos en temas hasta acá bien conspiranoicos de los Rothschild y de Soros y de la gente que realmente maneja el mundo, que son como 5 personas, ¿no? Pero imagínate, porque eso no se planteó obviamente en tiempos de Marx, porque ahí estaba bien claro cuál era como esa división. Hay una película bien buena, ahorita me acuerdo cómo se llama, ahorita les digo, polaca además, que ejemplifica pues unos tipos que sí pudieron cruzar un poquito, o sea, justo en tiempos de que cuando surge el capitalismo, te ponen como unos güeyes así tipo como medio, bueno, no sé, pero eran hijos eran personas que no tenían tanto dinero, pero eran hijos de alguien que tenía una fábrica ahí más o menos, y sí logran saltar la barrera a volverse burgueses, ¿no? Y está bien buena esa película, porque de pronto te das cuenta que lo que mencionaba hace rato, ¿no? De pronto hasta puede que el rey esté condenado a ser rey y tampoco pueda hacer otra cosa. En fin, tampoco es que los vayamos a victimizar. A lo que veo es que no sé, ¿no? Así es interesante porque creo que esa parte necesita una actualización, o sea, necesita actualización súper actual, aunque quedan muchos de los pensamientos y que además esta obra obviamente pues es el documento histórico de la época y me parece en ese sentido maravilloso.
Hay un buen de cosas que podemos hablar, podemos retomar de lo que se había quedado pendiente, podemos continuar, pero yo te preguntaría, Ale, una cosa que no hemos hablado y me parece fundamental, que es pues, ¿qué opinas del uso de las imágenes, ¿no? No hemos platicado de exactamente qué imágenes usa, cómo las usa, cuando mete películas, cuando mete... ¿Qué opinas de todas las imágenes que él coloca? Que como parece, te parece que... O sea, sí tiene su montajista, pero yo creo que él eligió las imágenes. ¿Qué opinas de eso? Que a fin de cuentas es la cuestión cinematográfica que también estamos viendo. Me parece interesante y el hecho y el motivo por el que haya usado de pronto mucho el western, Ujú, como em, que digo, es también un género que desconozco todavía mucho, pero me parece inteligente la manera en la que empalmó todo, porque a la par de que iba poniendo fragmentos de las películas o de conversaciones, enseguida venía algo sobre pues todas estas manifestaciones, ¿no? Veíamos también, pues no podía faltar aquí con todo lo que se venía hablando del acorazado Potemkin, uf, em, uf, peliculón. ujú, Entonces, me parece una muy buena construcción de imágenes porque sí te va, em, digamos, no, en ningún momento es sobreexplicativa, al contrario, siento que es un muy buen acompañamiento de la imagen con todo lo que se va diciendo, ¿no? Con todas las frases, con todo lo que conlleva. Me gusta mucho porque sí es como, tiene un buen ritmo. sí, tiene un ritmo pues acelerado, digo, porque también la obra es aceleradísima, porque el tipo tuvo que Sí, resumir en hora y media un libro que seguramente si tú te pones a leerlo es porque lees un párrafo y te quedas pensando, ¿no? Porque así son los libros de filosofía, ¿no? No son para echártelos, o sea, ni en un día el libro, ¿no? Ni un día entero. Entonces, pues sí, sí, no, pero sí es verdad que tiene muy buen ritmo y principalmente todas las imágenes como de la clase obrera, cuando te habla todo esto de las fábricas, creo que están como geniales, ¿no? Sí, muy buena sí. selección de imágenes. Creo que, digo, lo menciono. O sea, creo que de pronto sí pudo llegar a abusar un poquito de la imagen como de las chicas en topless. Yo entiendo, ¿no? Ujú, Son los 60 y él quiere hablar de que la sociedad se está volviendo también como que más locochona y entonces nos estamos viendo más libres y queremos encontrar nuestra libertad, pero pues ¿por qué ponen aparte puras mujeres, ¿no? Y aparte sí me parecía que, no sé si caía medio en lo moralino, como de que, ay, mira la sociedad, cómo, ¿qué le está pasando ahora que las chavas están como tanto en topless? Entiendo que no se refiere tanto a eso, que sí habla como de esta, pero te digo, creo que también como que nada más pusiera chavas, o sea, y no porque yo quiera ver güeyes mamados, ¿no? Sino no sé si porque como así medio reiterar de pronto en eso, aunque supongo que entiendo que es como el inicio ya a una, porque además también caen estándares físicos de belleza, ¿no? Y seguramente también cae claro. ya en una mercantilización del cuerpo mismo, ¿no? Pero sí me pareció curioso que ya eran como 15 minutos donde repetía mucho, ¿no? Con las chicas y yo decía, no caigas en que, a ver si el goy de bordo no estaba de que, ay, estas mujeres, o sea, no sé, ¿no? No lo sé, pero lo menciono como dato porque pues, estoy comentando lo que pienso. Cuéntanos, Fer. Ujú. Con respecto a lo que estabas diciendo, Rafa, creo que yo vi que ponían las imágenes de las chicas encueradas Ujú, cuando hablaba como de sobre mercancía, como si fueran estas como vendibles, tratables, como si fueran un producto, como si fuera, no sé, hasta motivación, como, no sé, como si fueran un objeto, ¿no? O sea, caían exactamente en la palabra mercancía, ¿no? O sea, sacaban las ujú, chicas y la palabra mercancía, o sea, sí lo hacía muy así como, o sea, creo que en estos tiempos mm, más que nunca se ha hecho una mercancía también, ¿no? O sea, ¿quién no compra contenido? ¿Quién no sé, un montón de likes en redes sociales? O sea, vendiendo esa mercancía, o sea, creo que hasta hoy día es considerado una mercancía. ujú, Y no sé, creo que también, o sea, ¿por qué no había güeyes mamados? Pues no sé, porque creo que esos no venden tanto, ¿no? Y creo que en los 50 no estaba tan fuerte el fisicoculturismo. Igual y por eso no había güeyes mamados. O también porque, no sé, creo que los hombres tal vez consumimos más, sexualmente que las mujeres. Pero sí, también se me hizo muy interesante eso que puso, ¿no? Sobre la mercancía. ujú.
Pues sí, sí, digo, de acuerdo que lo asociaba con eso, pero yo pienso que sí, de pronto era medio reiterativo y creo que hay otros muchos consumos del físico, ¿no? O sea, a mí lo que no me gusta es que de pronto uno pueda pensar que estas chicas ya se tienen que sentir culpables, ¿no? Como de que, ah, mira, tú estás cayendo por completo y entonces estás bien mal y tápense porque son víctimas de eso, ¿no? O sea, y además yo lo pensé mucho porque si tanto en el otro corto, como no sé si aquí mismo de pronto ves a cómo era la sociedad, o sea, cómo son algunas comunidades, así como que bueno, lo voy a decir, no sé, que en algunas partes de África o tal, que de tomo las mujeres no usan nada encima. Entonces, ¿cuál es la diferencia, no? O sea, pero entiendo que es como desde donde lo mira la persona y el consumidor de una manera, pues sí, como más de consumo, ¿no? Mm. Este, eso, ¿no? Y lo que digo eh, um, ¿tú qué opinas, Ale, no? Sobre todo esto que yo comento, donde creo que todo esto de que si el socialismo, de que si el proletariado y la clase burguesa, creo que hay cosas que hoy en día ya no aplican tanto porque ya no vemos como esa diferencia tan marcada y como que el problema ya es mucho más grande que eso. ¿O tú sientes que eso sigue siendo muy actual o cómo ves? No lo sé. Siento que de pronto, pues sigue, sí, ahora hay una lucha, ¿no? Entre quiénes son los buenos y quiénes son los malos y contra quién te posicionas y, y vamos, que hoy en día como sí se puede, bueno, por lo menos yo sí lo puedo ver un poco más presente, pues toda esta gente, la clase trabajadora, que hoy en día como están más y que podría ser una, bueno, es una gran virtud de pues las redes sociales, que están como que más demandantes y están exigiendo derechos y están, siento que sí está muy vigente hoy en día. Em, sí, ahorita como mencionaba Fátima, ¿no? O sea, ahorita lo político, lo social está ahorita a full, está todo lo que da. Entonces sí, siento que sí, sí sigue siendo vigente, yo lo creo así. Muy bien. Pues sí, es que yo pienso que, o sea, te digo, ya aquí ya vienen como muchas interpretaciones personales. Pero yo sí pienso que de pronto este final también, ¿no? De Bord dice, ¿qué haremos? ¿Cómo encontraremos? Así, que se habla como si de que el individuo está buscando, ¿no? Cómo luchar contra esta no vida y todo. Y yo siento que sigue poniendo estos ejemplos de imágenes de que o de izquierda o de derecha, ¿no? Y entonces hay que buscar con qué tipo de gobierno es el correcto. Y les digo, yo, Mm. de una opinión como muy personal, siento que ni siquiera va tanto por ahí, porque no es ni, o sea, yo insisto, ¿no? De manera muy personal, yo pienso que no se trata de izquierdas o derechas, porque a fin de cuentas, eh, mm, como que el tema de las izquierdas es otra manera de usar y repartir el dinero. O sea, pero desde un punto de vista, de todos modos, como muy materialista en ese sentido. Y yo siento que no va por ahí. Yo, para mí, un tipo de sociedad, como digo, y podemos después profundizar, pero creo que sí se puede una ciudad donde no aparte de que no exista como tal la moneda, o sea, el dinero, pues, creo que además, o sea, yo personalmente creo en sociedades que son como mucho más pequeñas bueno, por ejemplo, decía Fátima, ¿no? Que cuando se ha visto un momento de paz, eh, más allá de que hay como estas teorías bien igual conspiranoicas de los Tartaria y todo, yo siempre pongo un ejemplo, lo puse ahora que vimos a Max aquí y lo voy a volver a mencionar, y para mí es el ejemplo de que se puede, y es la isla de los Centinelas del Norte, la isla Sentinel del Norte, que es una isla que está por la India, custodiada de hecho por la India, donde nadie puede entrar y de hecho esa gente no sale, y que viven en la era creo que del Paleolítico. Es una isla que viven entre 50 y 500 personas y que no han llegado ni siquiera a la edad de los metales. Viven como si estuvieran en la edad de piedra. ¿Qué sucede con esa isla? Se mantiene esa población después de más de 30.000 años, no hay deforestación y no se han matado. Esa isla, yo insisto que algo tiene en su forma de sostenerse, pues, que nos demuestra que se puede. Porque aparte, tú los ves y hay mujeres, niños, hombres, o sea, siguen y siguen y siguen. De hecho, curiosamente, hasta ni siquiera están deformes. No sé por qué hay un tema de que, aunque seguramente hay incesto ahí, por alguna razón no se están deformando. No sé.
pero esa isla para mí me demuestra de que se puede. Además, yo creo, insisto, ya me estoy poniendo como muy personal en mis teorías filosóficas y en mis aprendizajes, pero a mí me gusta mucho, hay toda una corriente que no es filosófica, es más bien como biológica, antropológica, que relaciona mucho al humano con los animales y saber cómo nos tenemos que cómo relacionar o desarrollar con respecto al animal, porque de pronto el humano todo el tiempo se está creyendo superior y todo el tiempo quiere ver la forma que es que muy civilizada de manifestarse, de tomos no se puede, o sea, de tomos siempre regresa a su lado más animal. Entonces, como estas teorías, te digo, como entre biológicas, antropológicas, nos hablan de que el humano se parece muchísimo más al mono que cualquier otra cosa. Y entonces, hay esta cosa que les digo, analiza mucho cómo es el comportamiento de los monos. Te digo, el humano repite muchísimo el comportamiento de algunos monos, o sea, orangutanes, chimpancés, no me acuerdo cuál. ¿Y cómo son o sea, cómo conviven? Son pequeños grupos, donde además hasta no me acuerdo si lo platicamos en aquel documental buenísimo que tú nos pusiste, por ahí no me acuerdo si fue en enero o en diciembre. ¿Te acuerdas que hablábamos bueno, de la cuestión de la depresión postparto y todo eso, porque la mujer tiene Mm, esta preocupación porque va a ser madre? Bueno, en estas sí. comunas no es una la madre, o sea, sino que obviamente la madre tiene al hijo y todos cuidan del niño, y tampoco hay un solo padre porque todos los padres cuidan del niño. Y son sociedades, de cierta manera, medio perfectas, que lograron sostenerse durante muchísimos años, ¿no? Entiendo que el humano es distinto porque tiene la cuestión del ego que tenemos platicado, pero yo siento que se tiene que, o sea, creo que el humano tiene que regresar a unas como comunidades mucho más pequeñas, como independientes, y bueno, y además hay como todo un buen de pensamiento, ¿no? ¿No? Donde algo que ya se perdió mucho es ver a la vejez como el símbolo de la sabiduría, y que el viejo es el único que está arriba de una cuestión jerárquica, ¿no? Y eso porque es el sabio, porque ya tiene los conocimientos y de ahí hacia abajo. No hay otra razón por la que alguien sea como el que está más arriba, ¿no? Y creo que así se podría como llevar a cabo algo. No sé, yo sí soy mucho del pensamiento, te digo, de acabar con eso, y además sí hay como toda una teoría de que la misma tecnología, quién sabe qué tanto nos ha beneficiado. Entonces creo que o existe eso o pensar en un mundo utópico donde sí se pueda convivir no nada más con el capitalismo, sino con la tecnología, pero casi siempre esos mundos utópicos que imaginamos o que han escrito, aún los mejores, está muy difícil que no caigas en pinches totalitarismos donde de todos todo el mundo hace lo mismo. Es el tema también de esta idea del socialismo, del comunismo, no caer en algo donde entonces como todos son iguales, porque nadie debe ser mejor que otro, entonces caes en una sociedad donde te digo, ya se vuelve una cuestión totalitarista, donde ya de todos el humano no puede usar de ninguna manera su libertad. Y quizá eso se pueda a un nivel que dices, ok, fíjense, cómo ya nadie pasa hambre, todos tienen la casa del mismo tamaño, todos comen lo mismo, y quién sabe dónde está la parte humana, y quién sabe si todavía esa sociedad utópica aparentemente perfecta a nivel económico puede desarrollarse espiritualmente, ¿no? No lo sé. A ver, cuéntanos, Fátima, por favor. Pues pensaba mucho en esto que decías de la isla. Ujú. Eh, Cuéntame. si bien que son poblaciones muy autónomas como o modelos poco ortodoxos, ya, ya no adaptables a la sociedad urbana o a todo esto que vivimos. Ujú. Em, recurro a lo que decía Sebastián Salgado, que cuando él fue a fotografiar a muchas de estas civilizaciones, porque creo que lejos de etnias o grupos o eso hay que llamarle civilizaciones, porque ellos tienen esquemas avanzados, o sea, probablemente eh, en términos sociológicos tendríamos que decir que son sociedades con organizaciones preeconómicas, Ujú. o también esquemas arcaicos de jerarquía, pero pues más bien son evoluciones paralelas y son distintas. Ujú. Pero decía que dentro de las observaciones de un antropólogo que fue con él y un etnólogo,
Ujú. y era que ellos también tienen pequeñas guerras intestinas por el alimento, por el agua, por las horas de caza, de luz solar, todo esto, o sea que eran problemas que ellos con el contraste que se vive cuando tú estás en la selva urbana, pues podían equipararlos. Obviamente, pues como tal existe el intercambio, existe también otro tipo de manejo de los recursos, ¿no? Eh, y yo creo que en sí nuestra condición de animales, Ujú. por así decirlo, pues nos orilla también a esto del tiempo y el consumo, a ser esclavos del tiempo y el consumo, aunque no sepamos medir el tiempo y no sepamos qué es el consumo. O sea, el consumo es ya algo como natural en la condición viva, diría yo. O sea, Ujú. porque las plantas consumen, los animales consumen, los seres humanos consumen. Lo, lo que creo que coincido mucho con Diderot es que el problema empieza cuando el humano es productor. O sea, como produce mucho, cree que tiene mucho y empieza a buscar formas para que los demás compitan con él o bien eh, compren o consuman de lo que él tiene para que dependan de él. O sea, porque la fabricación de cosas o la producción de cosas genera poder, concentración de poder. Ujú. Y la división también de productos genera poder. Y bueno, volviendo un poco a Debord y a Byung-Chul Han, pensaba en esto que decías de lo que tienen en común. Em, en cuanto Debord sostiene que la sociedad pues tiende a convertir en imagen y representación, pero no en experiencia directa los hechos. Em, Han, en ese libro de la desaparición de los rituales, habla mucho de que se han perdido las experiencias auténticas del ser humano y que los rituales son parte de lo que da forma a la vida o sentido a la vida. Y sin ellos mm, como estas experiencias se vuelven muy efímeras y fragmentan al ser humano entre el ser, el pensar y el hacer. Y entonces eso hace que la vida pierda un sentido profundo y que seamos más propensos como a pensar solamente en imágenes o a idealizar en imágenes o a sentir que, em, pues hasta hay un ejemplo que daba José Antonio Marina en una conferencia que era, ¿se le tiene que ser fiel a una pantalla? O sea, decía que con esto de los romances y todo esto, decía, pues, ¿qué pasa con eso, no? ¿Por qué hay personas que generan vínculos a través de pantallas Ujú. y a lo mejor al lado tienen otro vínculo y le tienen más fidelidad al vínculo cibernético que al vínculo real, ¿no? Entonces, pues, pienso también en Debord que
que para él el espectáculo no es nada más entretenimiento, como ya lo decía en la película, o sea, es una estructura de dominación donde el ver reemplaza al ser directamente Ujú, y vivimos a través de esas pantallas y no de encuentros. Y en tanto Han em, dice que los rituales implican presencia, por ejemplo, corporalidad, repetición, comunidad, y ujú. esas son cosas que el mundo digital ha desmantelado un poco, como lo de los ciberfunerales, que en realidad son rituales que hace una comunidad para poder sanarse en conjunto de la pérdida de un Claro. miembro de ese grupo. Ujú. Y, y cuando son ciberfunerales, pues está la experiencia del ver y escuchar, pero no puedes sentir, no puedes abrazar, no puedes acompañar, no puedes hacer otro tipo de cosas que el propio cuerpo necesita para procesar el duelo. Entonces, em, pues creo que eso sería, o sea, un poco de que también vivimos muy alienados por la imagen, por una economía en la que se mercantiliza todo, hasta el dolor, hasta este tema de la guerra, de las posturas políticas, y a la vez alienados por el rendimiento, porque tendemos a esclavizarnos y ya hasta incluso durante la pandemia se eliminaron los temas de horarios en algunos trabajos. O sea, ya es una invasión al tiempo libre total. Y pues ya. No, no, el tiempo que gustes, muchísimas gracias. Eh, Pues sí, es que también es bien triste. O sea, el Byung-Chul Han también tiene, o sea, escribe esto de la muerte del Eros, que también está bien feo, ¿no? Porque también creo que es como una continuación de lo mismo que dice Debord. Si ya de por sí tanto la imagen se está usando y los cuerpos se están usando como mercancía, llegar a un punto donde ya explota al punto de que ya es como lo puro pornográfico, ¿no? O sea, de que ya cualquier imagen erótica sea más pornográfica que erótica y además, sí, claro, si a eso le juntamos lo que dice Fátima de que se pierden los rituales, ya lo humano termina perdiéndole, que también creo que por eso estamos actualmente en una sociedad de total depresión, porque ya se le pierde todo ese valor a todo, o ya se muere, ¿no? Porque ya no lo tocamos, no convivimos con todo ello. No, estamos en un momento bien del nabo. Y yo creo que sí vamos como o para mucho peor. O sea, estaría bueno también que todos comentaran qué opinan que es como lo que viene, más allá de lo que quisiéramos quizá, yo creo que sí podemos hablar de lo que viene. En mi opinión es, bueno, porque aparte con el tema, te agregamos todavía la inteligencia artificial. O sea, imagínate, si ya actualmente vivimos en un mundo donde nada más creemos lo que ven nuestros ojos con las imágenes a través de una pantalla, porque ya no salimos a ver si es cierto o no es cierto. Entonces ahora le agregas que todas las imágenes ya no sabemos si son verdaderas, esto ya es terrible, porque platicaba yo también, ¿no? Al rato va a ser una imagen bueno, que ya hay, ¿no? Pero de Donald Trump diciendo, pues estoy mandando ahorita unos misiles a México y la gente se lo va a creer. Y eso para poner un ejemplo extremo, pero al rato ya todo lo que, o sea, ya la manipulación absoluta, ¿no? Entonces yo creo que también con lo que está haciendo China del reconocimiento facial para todo, de que te multan nada más viendo tu cara sin que uses nada, con eso de que China también está implementando esto de que el dinero ya ni siquiera es material, que eso también ya, nada, es que ya valió. Cuando ya ni siquiera es la materia porque ya es lo digital y donde tú no tienes ningún control y entonces hasta ya te cobran y todo eso a través de lo digital, creo que una de las cosas que puede pasar, o sea, yo tengo dos teorías. Una es si vamos a caer en un mundo distópico tipo bueno, pues los peores, ¿no? O sea, entre el mundo feliz, ni siquiera se me viene a la mente, pero esto es donde toda la gente es totalmente controlada por una fuerza superior, donde tú ya no tienes nada y estás nada más ahí. Yo creo que esa es una de las cosas que va a pasar. Y la otra, la que yo le tengo algo de esperanza, es, y eso ni siquiera sé si dependa de una cuestión de naturaleza, una cuestión sí humana,
bueno, depende de muchas cosas. Pero sí que colapse, ¿no? Que colapse el sistema capitalista por sí mismo, que de hecho creo que tampoco es tan complicado que pase eso, simplemente porque cada país va generando una deuda mayor, 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 y ya ni siquiera se puede pagar a sí mismo la deuda. O sea, actualmente creo que todo el mundo tiene una deuda que no puede pagar, imagínate qué tontería, y nos estamos haciendo güeyes y todo. Entonces, sí puede ser también que el capitalismo como que pinche colapse, pero así colapse obviamente de que por de un día para otro tu dinero no vale nada y que va a venir saqueos, matanza, la vida de la jungla y después de un rato de caos va a venir por fin regresar a lo más, 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 más básico y regresar a lo que yo realmente de alguna manera sí quisiera, ¿no? Que es el mundo más primitivo, porque también, ya con esto concluyo, fíjate que también se habla mucho de eso, ¿no? Porque yo siempre digo que acá quiero vivir como animales y la gente dice, ay, Rafa, pues no te das cuenta, ¿cómo vas a querer vivir como animales si los animales también trabajan y también luchan y también tienen pedos y tú tienes tus comodidades? Y yo digo, o sea, es verdad que los animales también luchan por conseguir su comida y se tienen que proteger de los invasores y yo sé que es una vida salvaje, pero de verdad esa vida será peor de la que vivimos actualmente, ¿no? Con personas que, o sea, desde personas que se tardan 5 horas en llegar a su trabajo y todos esos desmadres, o simplemente la gente que no ve a su familia. eh, Justo la represión, o mejor dicho, sí, la represión, ¿no? De reprimir sexualmente que tiene toda la sociedad, porque ya ni siquiera hay tiempo para tener sexo, o sea, porque así está la cosa, o sea, que ya no hay tiempo, que ya ni siquiera hay tiempo para el amor. O sea, no sé, yo veo unas cosas en la sociedad en la que vivimos que yo no sé si es peor la vida animal. Pero bueno, ya me estoy viajando mucho. Ale, ¿tú qué piensas que es, con todo esto que estamos viendo, lo que puede venir? ¿Cuáles son tus teorías de si seguimos así, qué sigue? Yo pienso que ya vivimos en una jungla, ya todo está así. Em, Porque de pronto sí veo como lo más animal pues, de las personas, ¿no? Como que ya actúan como por instinto y para ver como qué le conviene a quién y como de maneras muy salvajes. Bueno, por lo menos yo es como he estado percibiendo el mundo los últimos meses. Ujú. Y no creo que vaya a cambiar, por lo menos en un tiempo. Em, Porque con esto que mencionas y es que, o sea, yo estoy de acuerdo con tu punto, porque ahora con lo de la inteligencia artificial, con todo lo que está sucediendo, o sea, o sea, va a llegar todo como que a un límite en el que todo va a ir de mal en peor, hasta que en un momento donde se propongan nuevas reglas, nuevas cosas, nuevas alternativas, nuevo todo, hasta ese punto. Pero de aquí a que lleguemos ahí, pues va a pasar un tiempo. Por lo tanto, y por lo mientras, sí, ahorita sí me siento como que un poco fastidiada y desilusionada, porque, no sé, ahorita como hay todo un desastre. Yo pienso que lo único que queda es como que no ser parte, ¿no? Porque de pronto me he encontrado con varias personas últimamente que me dicen que la única solución y alternativa es ser parte del sistema. Ajá. Lo Ah, cual ya se eso dieron por es, vencidos. sí, exactamente. Y no, creo que es lo más peligroso que podemos hacer. Es como, sí, mm, entregarnos al sistema, ¿no? Y yo estoy como completamente de acuerdo y en desacuerdo yo me rehúso a ser parte de, sino al contrario, como buscar maneras em, y con la lucha, ¿no? Con la lucha que se está haciendo día con día, pero por lo mientras sí va a ser un desastre. Ujú, Entonces, sí, ahorita sí no veo como algo realmente bueno, como todo está en caos. Em, y como dice Fátima, ¿no? O sea, realmente sí, no hay un momento, no ha existido un momento en el que sí como exista plena paz y libertad y como todo, pero no lo sé. A ver, espera, está comentando.
Fátima dice, siento que va a ser muy parecido a lo que pasa en la nueva de Misión Imposible, por más piñata que pueda ser ese ejemplo, sí. No, buenísima la peli además. Ah, La entidad, no, exacto, yo un la mundo en compro. el que no sabremos qué es verdad y qué no lo es. Sí, sí, pues ya llegamos a ese punto. Ujú, Pues lo que le platicaba a Rafa, creo que no, no estaba Max, pero lo que platicábamos, o sea, ya ahora ya un chico está ahorita en prisión porque pues hizo esto de la inteligencia artificial como que estar modificando fotografías con intenciones sexuales y ya por fin le pusieron la sentencia de 5 años. Y sí, 5 años es poquísimo tiempo, pero es como, son cosas que nunca habían sucedido y como ujú, son los alcances tan terribles y tan peligrosos de la tecnología y que hasta que no exista como un, es que no es equilibrio, es como otra palabra. Pero hasta que no existan como que todas estas nuevas reglas y estructuras, pues ahorita ujú. ya es como que lo nuevo y pues a ver hasta dónde llegamos y no sé. Ujú. Y, Entonces, ujú, y pues, recordemos que las reglas no van a existir si no les interesa que las haya. O sea, las reglas están porque ujú, alguien como que tiene un interés, pero si hay un sistema que no le interesa, no lo va a hacer. sí. Es el problema también. ¿Qué piensan los demás? Sí, cuéntenos, Diego, Fer, ¿qué opinan? Prende tu micro y cuéntanos, mi querido Diego, no me acuerdo muy bien qué pasa en Existen Z. No sé si sea la de Mm, la... Bueno, ¿cuál es esa? Donde se conectan a videojuegos, ¿no? Sí, Algo ese así. mero, sí. A la madre. Donde igual como Cuéntanos. que las cosas eran como difíciles de distinguir entre, era como una especie de Matrix. Por ahí la película tiene como un plot twist en el que como que lo que estabas viendo no era real, pero como que estaban dentro de ese como videojuego. De parte pusieron una cosa así ya corporal, ¿no? Que pues es cierto, ¿no? Que ya, no sé, o sea, con eso de los lentes que, Mm, no sé, unos Google que como que ujú, escaneas y ves como, no sé, cada vez como que se está haciendo más, más ergonómico las cosas de la tecnología, pero quién sabe, ¿no? No, pues sí, ahorita como retomando el punto de lo que ustedes estaban como pronosticando de qué podría ser como una solución o una catástrofe, creo que me acuerdo de justo estando aquí ahorita en una pantalla de Zoom, que en la época de la pandemia, pues sí había como mucha incertidumbre, algunas personas estaban incluso un poco optimistas de que, bueno, después de que la sociedad, bueno, casi a nivel global vivimos esa catástrofe, como que las personas iban a valorar un poco más la vida, ¿no? Y la familia, y no sé, como que los placeres pequeños de la vida, como dice Rafa, de que volver medio a lo animal, estar como una vida un poquito más simple, sin el caos pero no, creo que no fue así. Creo que muchas lecciones que la pandemia parecía que prometía dar, eh, como que no. ujú, Y como hace ratito mencionaba, ¿no? Que desde la pandemia, pues, las cosas de explotación laboral han sido más invasivas, ¿no? ujú, Entonces, pues, no sé, pienso que una catástrofe mucho más fuerte que una pandemia podría como que hacer que las cosas cambien, pero no del todo, quién sabe. Está muy fuerte, creo que abarca demasiados temas esta película que acabamos de ver y es abrumador. ujú. Pero, bueno, ahorita, a pesar de ser abrumador, es irónico estar chido estar escuchándolos hablar. Ya bien deprimidos todos. Es Sí. verdad. Justo, de hecho, el autor de este libro, que no lo he leído, pero aquí lo tengo desde hace un buen, pues escribió en mera pandemia que todo iba a seguir igual, ¿no? Él escribió como este texto de que acabando la pandemia ni se hagan las ideas de que todo va a cambiar, porque la gente ¿Cómo se llama el ese libro? escritor, ¿este libro o el escritor? Ajá, el libro. El libro este es Las partículas elementales, que dicen que es uno de los libros Ok. también más deprimentes y es un gran autor ahí. Yo le decía eso, ¿no? De que vemos la gente se acostumbra a todo bastante rápido, pero más a lo bueno. Entonces, que aunque la pandemia ha sido un madrazo, y sí es cierto,
a tantito tiempo de que ya regresó todo, y ya nos valió madres, lo que sea que ya hemos aprendido mucho se perdió, ¿no? Entonces, pues sí, está cañón. Fer, ¿tú cómo ves qué futuro nos depara? Pues no sé, yo trato de ser como lo más optimista posible. O sea, creo que también vivimos en un tiempo donde la ansiedad nos pega a todos y nos da como estos futuros catastróficos y creo que lo empeoramos más cuando pensamos en eso. Y creo que, o sea, yo tengo ahorita como una postura así como medio hippie, que creo que el amor nos va a salvar a todos y que creo que Oh, el amarse a uno mismo, o sea, creo que el siguiente paso a la verdadera evolución es saber amar. Y para saber amar hay que amarse a uno mismo. Y el día que, o sea, realmente nos amemos a nosotros mismos, creo que es el momento en el que uno va a realmente evolucionar, pero creo que como estamos tan enfocados en nuestro exterior, en lo que está pasando afuera, y nunca nos enfocamos en lo que está pasando en nuestro interior, creo que sí, nos va a llevar la verga, ¿no? O sea, realmente creo que nadie se enfoca en el universo que tenemos interior, en amarlo realmente, porque el momento en el que realmente te conoces y te amas, creo que todo fluye y amas a los demás, ¿no? Entonces, no sé, creo que si no volteamos a nuestro interior, vamos a caer en las garras del exterior y eso, pues digamos que sí, vamos a regresar como a lo mismo, a lo primitivo, o sea, no sé, creo que esa es como mi postura, como no sé si sea muy hippie, o sea, estoy como en un tiempo así como muy hipioso, creo, como en este autodescubrimiento. Y he descubierto cosas como muy chiditas en mí que antes no veía y creo que no sé, he visto muchos podcasts como de medicinas ancestrales y psicotrópicos y demás, y me gusta mucho, pero creo que la real evolución es dentro de uno mismo. O sea, si estamos pensando, no sé, en inteligencias artificiales, en lugar de ponernos a crear, o estamos pensando en enfermedades o algo así, pues definitivamente pues lo vamos a traer, ¿no? O sea, pero si más bien estamos pensando como en, o sea, ¿y qué potencial realmente tengo yo como para mejorar, no el mundo, pero mínimo mi localidad, ¿no? Así mi colonia, a ver qué puedo hacer yo, ¿no? ujú, Para ayudar a alguien, ¿qué puedo hacer yo para amarme un poquito más? Porque creo que todo parte desde ahí. O sí, sea, creo que tal vez es un distópico muy feliz, muy alegre, pero creo que siempre todo es para bien, creo que siempre todo es perfecto, creo que agradecer hasta lo malo que pasa, porque creo que nos está enseñando algo que no hemos visto, pero creo que es el futuro distópico que yo quiero y para mí, ¿no? O sea, ujú. está medio locochón, no sé qué piensan ustedes. Sí, fíjate, o sea, no es un pensamiento hippie, bueno, o sea, también, pero es un pensamiento hasta entre medio cristiano, hay como muchas filosofías, hay como también sobre el enfocarse en uno mismo y todo ese rollo, pero además algo que es muy cierto, que no se habla mucho, es que la gente ha llegado a un punto de pensar que depende totalmente del Estado y entonces que el Estado le tiene que dar todo. Y entonces todo el Estado te lo tiene que lo tiene que dar. A un punto que tú vas en la calle y justo no, ni siquiera recoges una basura porque no, va a pasar el del camión a recogerlo o todo me lo va a resolver el Estado. Y entonces ya es como exigirle todo al Estado, sin que el ciudadano ponga absolutamente nada de su parte. Y eso es muy cierto, ¿no? Que eso es un terrible mal. Creo que así como justo esta idea de Nietzsche de que Dios ha muerto porque el humano lo mató, porque como que ya medio ya no cree en él, y entonces lo que dice Nietzsche es que ya no estamos a Dios, sino que tú tienes que formar tu propia moralidad sin como esa imagen de Dios, como un Dios que castiga o como si eso. Creo que tendría que pasar como lo mismo en el Estado, ¿no? Con el Estado. Yo también por eso estoy a favor de que se destruya el Estado, para que el humano otra vez se quede solo, otra vez, órale, tú solito a ver qué haces. Y creo que ahí es como, y al final se va a dar cuenta que puede hacer muchas cosas. De pronto las catástrofes es cuando ya la gente se pone a hacer algo, pero ¿por qué tiene que ser hasta ese momento, no? O sea, lo hace, o sea, ya cuando tiembla ya nos ponemos todos a recoger escombros. Cuando ya se inunda, ya la gente ahora sí se pone a limpiar la calle, pero es por esta dependencia también al Estado. Donde ya, por eso yo estoy en esa idea de que hasta que se caiga, para que el humano se dé cuenta que también en sus manos está hacer un chingo de cosas.
Sí, Y totalmente de acuerdo con el tema del amor. All you need is love. Lo han dicho, lo han dicho todo, o sea, lo han dicho a cada rato y no hemos hecho caso, pero también pienso que por ahí está. ¿Tú qué opinas, Ale? ¿Nel? ¿Muera el amor? Ah, no, ¿cómo me sale? Ay, no lo sé. Ah, muera el amor. Mira. Ay, pues de pronto me quedo pensando. em, pues sí. Ah, O caray. sea, no soy tan como. mm, es que, es que yo sí como tengo una parte muy pesimista de ver como esta cuestión. Porque, o sea, estoy muy de acuerdo con lo que dice Fer y completamente debería de ser así. Pero siento que hoy en día, en una sociedad, iba a decir Ujú, bueno. sociedad, Ah, está bien. eh, también lo mismo. bien. Ah, suciedad. Eh, o sea, es que ya es una sociedad súper individualista, o sea, y el individuo es egoísta. Entonces, ah, siento que nos encontramos en un momento en el que mucha de la gente no piensa nada más que en sí mismo. No le importa su prójimo, no le importa cómo está el de al lado, no le importa nada más que lo que esta persona, la persona como individuo, te pueda, ¿no? Hacer para consigo mismo, no para con los demás. Que claro, o sea, no estoy diciendo que así es todo mundo, porque no. Em, Porque si no caería en una contradicción de lo que dije anteriormente, que hoy en día hay como que más protestas y más personas em, que están buscando y que están luchando por los derechos humanos, ¿no? Que han Ujú. sido arrebatados. Pero no sé, es como una cuestión ahí de entre que no sé en qué posición en qué estar, porque sí siento como hoy en día un tanto de desesperanza. Pero Ujú. ¿qué va a comentar Fátima? Que nos cuente. Sí, ojalá puedas como mencionar lo que pusiste por escrito, digo, si no para o si lo vas a desarrollar, pues desarrollarlo, pero por favor, Fátima, porque también lo que pusiste a mí me encantó. Y como se va a grabar y la gente que ve la grabación no lee el chat, por eso me interesa que se mencione. Ok, pues primero habría que pensar esta noción de prójimo, que me parece muy adecuado que Ale la traiga a la mesa porque prójimo viene de proximidad y ahora no estamos próximos unos a otros y de ahí es que ha flaqueado mucho la empatía, la observación de las realidades distintas y pareciera que estamos muy conectados y eso, pero este afán hiperinformativo no es más que control. Cuando tú ves unos novios que diario a toda hora están chateando, en realidad es porque hay una base de control, no es eh, pues ese necesitarse, anhelarse eh, y sentirse, ¿sí? Entonces, en los círculos de amigos, en general, lo que prima en esta comunicación es o bien el proyecto en común, o bien, pues vaya, la finalidad del grupo. Porque puede haber finalidades loables y puede haber, por el contrario, lo más desatinado o lo más poco fiable o poco, pues no sé, algo punible, ¿no? Algo cuestionable, algo negativo. Entonces, en este no vernos como prójimo, desarrollamos pocas herramientas para comprendernos, porque nos podemos oír, pero no nos entendemos. Nos podemos escribir, nos podemos leer, pero pocas veces
le damos el valor a las palabras, le damos un significado a los mensajes, a las personas, y etcétera. Entonces, lo que decía en el chat es que en mi estoicismo creo que vamos a tender a ser más autónomos, eh, fuera de sistemas institucionales y entidades externas como pues todo esto de las deidades, todo esto de las creencias legales, todo esto que de alguna manera construye un marco moral. Y los que se queden después de tantas masacres, después de tanta competitividad entre seres humanos, quizás sean los que sean más responsables en lo individual, pero que también en esa responsabilidad individual no van a afectar al otro. O sea, van a decir, a lo mejor mi responsabilidad es picar cebolla todos los martes. Y sé que esa cebolla es para el pozole de la casa de Toño, no sé. Estoy haciendo un ejemplo muy malo, Ya se pero antojó el pozole, bien ahí. entonces, eso, aunque él no lo haga por convicción, sino a lo mejor por dinero, o lo haga con gusto o no lo haga con gusto, esa actividad va a beneficiar a cientos de comensales, ¿sí? Y, y creo que pasa lo mismo, ay, perdonen el ruido, o sea, de verdad, No te preocupes. pasa lo mismo un poco con nuestros roles en la sociedad. A mí me divierte mucho pensar en que hoy, bueno, mi barrio me respalda. Este, pensar en que la gente se autodenomina pobre, rica, clase media, no sé qué. Pero eso no son más que etiquetas que nos encasillan y que son absurdas porque no toda la vida eres clase media, no toda la vida eres rico, no toda la vida, no. O sea, y además hay que aludir a lo que decían en el siglo XIX, que me parece muy interesante y que está poco explorado de las otras formas de riqueza, que dice, ¿por qué se abandona? Un rico puede abandonar su fortuna, sus castillos, todo, para irse a vivir al campo. Pues porque en ese momento de su vida la riqueza no es el dinero, sino a lo mejor buscar la salud. Esa es la riqueza. Mm. Y luego, ¿quién es más rico? ¿El que tiene el mar frente a su casa o el que tiene acceso a un supermercado? Bueno, en aquel día era a un mercado de peces y de pescado, de especies de comida bueno, que se ingerían en aquellos días, como los faisanes, el jabalí, todo esto, ¿no? Em, el Ah, pescador solamente sale de su casa y puede ir a pescar, pero el que vive al lado del mercado de pescados o las mesas donde tenían las cacerías para compra, pues tiene que salir a comprar y tiene que hacer que alguien o él mismo prepararlo, ¿no? Entonces hay variaciones en el término de la riqueza y además también hay otras cosas que nosotros percibimos de mayor valor. O sea, creo que más que de riqueza tendríamos que estar hablando de nociones de valor, cómo cambian constantemente nuestra, nuestras formas de valorar ciertas cosas.
ya lo decía Fer, o sea, él cree que el amor es lo más valioso y es lo que va a prevalecer. Y no está errado, porque la mitad de la humanidad está hecha por el amor, la otra mitad no. O sea, sabemos que así como existe una división socioeconómica de que izquierda, derecha, centro y élites y anarquistas, pues existe también un mapa humano, bueno, de la geografía humana, que podríamos decir que, que tendría que ver con el origen o las circunstancias en las que se originó un ser humano, y algunos pues sí surgieron de matrimonios arreglados, de violaciones, de experimentos, de cosas así muy infames, pero otros pues nacieron porque básicamente la gente se acercó con un interés amoroso, este, y pues ahí está, ¿no? O sea, ahí hay un montón de mundo. Ujú. Y pues sí, o sea, el amor y el miedo son los grandes activadores de la humanidad, porque disparan nuestras necesidades al mil. Las, o sea, Maslow ya hizo su clasificación de las necesidades, pero pues hay tantas y surgen cada vez más, y que no son a veces del tipo material, ¿no? A veces necesidades muy metafísicas. ¿Qué pasa cuando tú necesitas, eh, pues no sé, abrazarte a alguien y estás solo? Porque hasta el más ermitaño de los hombres ha necesitado esa potencia creadora que es el amor, o la ha ejercido de otra forma. Y los que no hemos sido tan afortunados en ese sentido, o sea, eh, como que lo percibimos como algo utópico, pero es es un fenómeno que agrupa y que vuelve poderosas a las comunidades que funcionan con amor. Em, pero sin duda esas comunidades que funcionan con amor son muy pequeñas frente al mar de a lo mejor odios y locura que hay por ahí, ¿no? Es un fórum sí, sí, ya todos aquí, imagínense, perdiendo nuestro tiempo el sábado en la noche, cuando podríamos estar bailando danzón en el Salón Los Ángeles. Ajá. Y estamos discutiendo sobre señores muertos. Entonces, bueno, no, estoy divagando nada más, pero sí, o sea, algunos tendremos miedo, otros tendremos amor, otros tendremos eh, que va a pasar lo que sea, ¿no? O sea, la mitad del mundo cree que el mundo va a colapsar y la otra mitad cree que un mundo nuevo va a nacer. A eso me refiero. Ujú. Muchas gracias. Soltando dos, tres factos, soltando dos, tres cosas fuertes. Yo quiero decir que si tú que nos estás viendo algún día naciste de y fuiste no deseado, puede haber amor en ti. Ya sé que tampoco estaba diciendo que no. No, ya para ir como cerrando, yo nada más, yo les voy a decir que piensen si ustedes tienen fe en ustedes mismos, ¿no? Que es un poco también de lo que dice el buen Fer. Tú, Ale, esto de que no crees en la sociedad, y te entiendo, yo creo que de pronto entra un trabajo de si tú crees que tú puedes actuar bien, que tú puedes vivir sin robar, sin matar,
si tú crees que puedes ser como una buena persona, más allá incluso de si haces el esfuerzo para lograrlo, pero si tú te crees capaz de ello, ahí está la esperanza que necesitas. O sea, sí, puede ser que todos los demás no, pero yo creo que con que tú sepas que tú como ser humano, aún siendo un humano con ego, con defectos, con pedos, del Estado de México, en fin, aún con todo en contra, no te creas. Aparte, aún con todo en contra, teniendo todo en contra, Ay. como, no es cierto. No, pero en buena onda, o sea, si aún con todo lo que tenemos en contra, tú dices, ok, aunque la vida me está madreando, sé que Ujú. yo puedo, pum, entonces creo que también eso, con eso de cierta manera tendría que bastarnos, por lo menos para tener una especie de fe en el individuo y de que te mueras tranquilamente, y quizás si dices, si yo puedo como humano, o de Guanajuato panista, ¿no? Y Qué aparte en horror. Guanajuato crees ahorita donde que no al aborto, ¿no? En fin, Sí. sí fue ahí, ¿no? No, y hay una Ujú. imagen fuertísima, no sé si vieron, donde una mujer le pone unos billetes a otra y, no, está muy Sí, interesante. Sí lo viste eso, ¿no? A mí me pareció una sí, sí, dinámica sí. interesantísima, porque aparte como que aparecían puras mujeres en el video y la otra cagar el dinero. Uf, eso, y escuchas el llegamos todas y todo. No, no, es que sí son momentos de que el espectáculo está, eso sí que el espectáculo hay que decir que está ahorita en un momento muy interesante. Este, y el espectáculo Sí, está fuertísimo, pero está interesante. Pero yo les digo eso, o sea, la fe que te tengas a ti y lo que tú creas que puedes hacer contigo, pues ya es mucho de la respuesta que creo que tenemos que buscar, ¿no? Pero bueno, sí, ya nada tienes más razón. para despedirnos. Pues próxima semana, una cosa que no tiene nada que ver con esta, ni con nada de las anteriores, y ni siquiera tiene que ver con algo del ciclo pasado, ¿eh? De una vez te aviso, ¿vale? Esto no tiene que ver ¿Qué? con nada. O sea, sí, esta película ni siquiera tiene que ver con lo que vimos en el ciclo pasado de experimental. O sea, ahora sí nos volamos, porque vamos a ver ya más hacia la animación, pero de una animación que no se ha visto muy normalmente. Son ahí también cosas muy extrañas. De hecho van a ser tres. Puse también la de Tango, me mamé. Perfecto. Creo que la próxima semana va a ser también una de mis favoritas. Y sí va a ser algo que te digo, todo el día de mañana, sí, la próxima semana va a ser algo que no se ha visto en el ciclo, en el Film Forum de Cine Experimental, así que está bien sabrosón. Para que nos acompañen. Y pues nada, nos echamos un ratote, ahí luego nos abrazamos, Film Forum, abrazos, luego nos Sí. abrazamos. Y pues con todo y todo, pues agradecerles de todos, qué bonito pues el tiempo, o sea, qué bonito dar nuestro tiempo para ver una obra como estas, para platicar con acá, para quedarse muchas horas. Así que nada, pues muchas gracias y nos estaremos viendo la siguiente semana. ¿Va? Ujú. Ojalá nos puedan Cuídense. acompañar. Sean amigos, abrazos, no balazos. Ahí nos vemos. Abrazos, abrazos. Descansen, un abrazo. Nos Igual. vemos. Nos vemos. Bye, Buenas noches, descansen. gracias. Bye bye. Bye.